stop. Keep it moving. Ahora sí, buenas. Bienvenidas. Buenas tardes, buenos días, Bienvenidas buenas noches, sean, Poliedro. bienvenidas sean todas y todos y todes los que nos escuchan. Cuéntame, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué decidiste Bien, hacer el amiga. día de hoy cuando te levantaste? Hablarte a ti para ver si podíamos posponer esta grabación y me dijiste que no. Ya se pospuso ayer. Fue suficiente. Exacto. Fue suficiente. Se pospuso ayer porque la niña quiso, pero Una como por ella, semana. yo quiero, no. Qué vergüenza. Yo tengo No, sueño. cuando tú no me hagas hablar, Mira, yo mejor calladita me va más bonita. Bienvenidos sean todos y todes y todas a nuestro maravilloso podcast, Lo que somos cuando coincidimos. Este es tu refugio de charla sin filtro para que recuerdes todo lo que eres más allá de la maternidad. Soy un caballo que me defiende, ¿ok? De maldito caballo. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, amiga? Hoy, amiga, vamos a hablar sobre el aislamiento. Ese aislamiento que nos autoimponemos a veces. Creo que está mal dicho autoimponerse, ¿verdad? Porque ya cuando impones, o sí está bien dicho. No, Autoimponerse. lo puedes imponer a otra persona. Claro, sí, por eso está bien dicho. O sea, me lo autoimpongo. Entonces, de ese aislamiento que a veces nos autoimponemos, no solamente nosotras, a veces las madres, sino también las mujeres en general, con muchos aspectos de nuestras vidas y en muchos momentos. Resulta y resalta que cuando mi amiguis y yo estábamos hablando de este tema, para variar, nos encontramos con que hay como dos situaciones que se parecen, pero no son lo mismo. Entonces, como siempre, les vamos a decir qué significa el aislamiento, que sería como nuestro tema central en este momento, versus la soledad, que son dos cosas distintas, se pueden confundir y tienen mucho que ver la una con la otra. Entonces, el aislamiento, lo voy a leer, ustedes saben que yo leo porque es la falta real de vínculos. Para la mujer, el aislamiento suele ser impuesto por el entorno más que por una elección personal. Yo me atrevería a decir que 50 y 50. Antes era mucho más por el entorno, pero ahora sí creo que es más como, bueno, quizás 50 y 50 no, pero un 60-40. Por ahí. Y por otro lado, la soledad es el sentimiento subjetivo de estar solo. Puedes estar rodeada de gente y sentirte sola. Son cosas distintas, pero que más en el episodio nos vamos a dar cuenta de por qué estamos tocando ambos términos. Claro, y es que también está bueno saber la diferencia porque yo siempre he dicho que hablar de forma correcta, no sé, bueno, también de forma correcta el castellano, pero o sea, digo que a veces hablar las cosas de manera correcta, usar buenas palabras para identificar, para nombrar las cosas, hace que se entienda todo mejor y que tú puedas, pero quizás la cabeza procesarlo o como, ¿cómo se diría? Fue la palabra, como somatizarlo, por así decirlo. Claro, o sea, yo creo que entiendo por dónde vas, porque muchas veces, creemos que estamos pasando por una cosa cuando realmente estamos pasando por otra. Por ejemplo, este ejemplo, muchas veces tú crees que estás sola y cuando realmente no estás sola, sino que estás aislado. Y es muy distinto lo que hace en tu cabeza el saber que tú estás aislado versus estar solo, y al revés. Es muy distinto estar aislado y otra cosa es estar solo. Entonces, como entiendo lo que dices, porque sí es importante saber dónde uno está parado de verdad. Muchas veces, en la mayoría de los casos, te ayuda como a regularte y a entender. Yo creo que más que nada te ayuda a entender mejor el proceso que estás pasando. Y eso es importante, entender lo que uno está pasando para poder salir o empezar a solucionarlo o entenderlo ya. Tú eres una persona, un ser humano bastante social y que antes de tener a tu hija eras aún más social y vivía callejeando, como dirían. Sí. Ahora, cuando tú te enteraste que ibas a tener a Riley, tenías miedo de que eso cambiara, tenías miedo de quedarte sola, tenías, sabes, como todas estas situaciones que suelen pasar cuando las mamás quedan embarazadas, que usualmente pierden a los amigos o se aíslan, etcétera, etcétera. Qué excelente pregunta, porque me acabo de dar cuenta que no tenía en absoluto ese miedo, amiga. Me acabo de dar cuenta que no lo tenía para nada. Es más,
no Ok, lo tenía ni siquiera tan previsto, ni tan visto, ni tan quizás concientizado, o sea, ni siquiera tenía en el horizonte que eso pudiese ocurrir, que cuando ocurrió fue horrible. ok. O sea, Por- no era, ok, ok. Y hmm, porque entramos a acá pasan terapia. dos Y cosas. entonces, Ay, ¿cómo te sientes con eso? saca su Pero ¿qué libreta y su lápiz ocurre? imaginario. Ajá. Este, Que, espérate. ¿Qué ocurre con esto? Porque lo digo de esta manera. Porque de eso es lo que tú estabas hablando, de el estar realmente solo sentir soledad o aislarse. Porque yo como que en ningún momento, sí hubo momentos, no voy a mentir, sí hubo momentos en los que estuve realmente sola, porque hubo un par de semanas y un par de meses hasta que llegó mi mami. Bueno, yo esto ya le he contado, el primer mes estuvo mi hermana y su mami, gracias a Dios, pero luego estuvimos creo que 3 meses hasta que llegó mi mamá de Venezuela solos, por así decirlo, en el día a día, porque en las tardes pues ya, llegaba todo el mundo a la casa, pero él se iba todo el día a trabajar y yo me quedaba en la casa con Riley. Entonces hubo momentos en los que estaba solo, pero aún así, cuando estaba rodeada de gente, me sentía sola, pero por un tema de un aislamiento que me autoimpuse yo, según yo. Aquí yo estoy explicando y ok, metiendo términos, pero ustedes ya van a entender. ¿Por qué lo digo? Porque está el ejemplo que lo contamos creo que ya en otro episodio, que yo este, quería hacer cosas, quería bañarme o qué sé yo, y yo estaba con gente alrededor, estaba mi suegra, estaba mi cuñada, y yo no pedía ayuda, yo no decía, oye, por favor, tengan acá la bebé un momentito, que yo voy a ducharme, y ya regreso. ¿Y qué hacía yo? Yo me metía con la niña al baño y con su sillita, que no es que esté mal, porque son opciones que puedes hacer si te encuentras sola, pero yo me lo estaba autoimponiendo porque yo tenía, desde que ella nació, yo empecé como a sentir esta creencia, a, o sea, sentirla como al 100% de que yo tenía que hacerlo todo sola, de que yo debía hacer todo sola, yo tenía por qué, o sea, yo no tenía por qué pedir ayuda, yo soy su mamá y yo no tengo por qué esperar que nadie más pueda ayudarme o qué sé yo, me explico, o sea, muy loco, muy loco ujú, esa creencia. ya. Entonces por eso digo que fue algo un aislamiento que yo me autoimpuse por mucho tiempo, porque no solo fue con esa situación, después de ahí obviamente empezaron muchas más en las que yo simplemente es que yo no pedí ayuda o yo me encerraba porque yo debía de hacerlo sola, yo debía de hacerlo yo y punto. ¿Y de dónde? O sea, porque siento que igual son distintos tipos de aislamiento, Ujú. porque está el aislamiento como social, por decirlo así, de que estás solo porque no sientes que tienes compañía o amigos, etcétera. Como, tú me entiendes, aislamiento Claro, o sea, de que no tienes como, como un vínculo, no tienes vínculos realmente. claro, ajá, versus este que tú estás diciendo, siento que es un aislamiento ya que viene más desde otro lado, que es como este cliché que ya hablamos en el primer episodio de que la mamá tiene que poder con todo y no sé qué, bla, bla. Entonces, como que siento que si bien es un aislamiento, son como distintos tipos de aislamiento. ¿Sí? Puede ser. Sí, sí, yo creo Siento que que son son, diferentes. sí. Sí, no, creo que no, creo Ujú. que sí lo investigamos ese día, pero no llegamos a ponerlo acá como concepto, pero sí, yo sí me acuerdo que llegamos a leer que habían distintos tipos de aislamientos y uno era el social. Y yo siento que ese era el que yo estaba aplicando, me explico, era como, Claro, este, y eso vino es de tu creencia de que la mamá tenía que poder con todo, digamos. De exacto. ahí vino tu aislamiento. Y Ujú. en cuanto al aislamiento social como tal, de sentir que ya de la parte sociable, que no podías salir con gente, que no podías salir, entre muchas comillas, a divertirte como antes, etcétera, ¿lo llegaste a sentir al inicio o no tenías tiempo porque claramente estás preocupada con tu niña y después fue que lo empezaste a sentir como fue esa situación? Eh, Al principio no lo sentí tanto porque eh, vinieron muchos amigos de visita, obviamente, para verme y para conocer a Riley. Y después, obviamente, también llegó mi mamá. Pero después de los meses, mientras ella fue creciendo, estando más de 6 meses en adelante, de 6 meses para allá, sí empecé a sentirlo más fuerte. Y por lo mismo, o sea, me vuelvo a repetirlo, o sea, era como realmente salud, amiga, salud, salud, amor y dinero. No sé cuántas veces estornudaste, pero secreto. Prosigue, disculpa. Ok, prosigo, no te preocupes. No más interrupciones, por favor. Este,
Bueno, lo que decía, sí, después lo sentí mucho porque después, o sea, no era que quizás tampoco, sí era en parte falta de tiempo, pero siento que estaba muy amarrado a esa creencia que estábamos conversando ahorita, esa creencia de es que yo tengo que poder con todo, es que, o sea, por más que yo tenía a mi mamá acá, era como muy difícil que yo le dejara la mamá, la niña a mi mamá por el mismo tema, me explico. Entonces, y más aún porque también como que ella reforzaba a veces esa creencia, entonces como que menos me permitía yo el pedir ayuda o decir, mira, tenla acá un momento, este, pero, o sea, es que fue muy dual, o sea, fue muy dual, yo me aislaba, yo decía, no puedo salir, no quiero salir o no puedo salir, pero al mismo tiempo quería salir, y al mismo tiempo a veces sí salía con mi mami, a veces salía con muchachos, pero con los muchachos me refiero los de acá de la casa, pero fue muy contradictorio porque yo al mismo tiempo también eh, decía que no. O sea, era como me invitaban y yo decía que no. Pesa ¿Pero por mucho qué? también pesa mucho también el hecho de que yo en ese momento, de que nosotros en ese momento, pues no estábamos en una situación económica tan estable, entonces como que permitirnos invertir dinero en salidas o diversión también era como algo que debíamos planificar para poder costear. Claro, Entonces como que eso a mí también me limitaba a no querer salir. Entonces, este, más me aislaba, me explico, porque entonces yo no vivo tan cerca de mis amigos, entonces era como que no venían, pues, y yo tampoco, claro. porque sí los invitaba, pero muchas veces tuve amigos que me dijeron como, marico, ya, o sea, sí entiendo todo, pero ya, tienes que moverte, tienes que salir, ¿sabes? Entonces, hay algo que se llama soledad estructural, que es lo siguiente: aislamiento no deseado provocado por la falta de redes de apoyo en ciudades diseñadas para la productividad y no para la comunidad. Que bueno, eso puede aplicar para muchas otras instancias más que solamente la madre. Pero, hablando puntualmente de la madre, vemos esta falta de incorporación, por decirlo así, de espacios donde las madres puedan ir con sus hijos para salir de su casa, eh, estar en comunidad, como lo dice la misma situación. Entonces es como difícil también no aislarte cuando tú no puedes salir cómoda de tu casa con un coche porque la infraestructura literalmente donde vives no la da, no apoya, no ayuda y estás todo, o sea, es muy jodido. Y mira que hablando de este tema, te voy a comentar una situación que me pasó hace poco. Hace poco vino a Perú de España un amigo que yo tenía 10 años aproximadamente sin ver. Y vino porque pues estaba comprometido con una peruana y vino con ella, vinieron de visita, y nos vimos. Yo fui con Riley y yo estaba un poco, quizás no nerviosa, pero estaba un poco angustiada porque obviamente es una niña chiquita, ya no es una bebé, pero ya es una niña que tampoco está quieta, me explico. Entonces ella quiere estar en movimiento y y yo sé que a veces hay personas que como que, o sea, quizás se angustian o se incomodan porque tú estás conversando, entonces también tienes que estar agarrando al niño y no sé qué, como que no mantener una conversación hilarante así face to face, a Claro. veces con una niña chiquita es difícil y Ujú, obviamente las otras personas pueden incomodarse, entonces yo decía, me daba angustia pensar no poder conversar con ellos bien o no poder darles buena atención porque iba a estar detrás de Riley. Y me pareció ujú, muy lindo que mientras conversábamos, nos encontramos en una heladería y nos sentamos y tal, ella empezó a sacar sus jugueticos, entonces ella se subía y se bajaba y no sé qué, yo obviamente estaba pendiente, acá ratico volteaba, pero ellos enseguida como que me decían, tranquila, está bien, está jugando, sí, tú déjalas, ¿no? Y entonces como que se ponía a jugar y me decían, no, está bien, no te preocupes, o sea, ellos también estaban observándola, me explico. Mira, les dije a ellos, ¿será que por acá habrá algún parque cerca? Vamos a buscar un parque en Google Maps, porque los tres estábamos recontra desubicados porque yo ya no visito con frecuencia esa zona donde fuimos y ellos no son de acá, pues por así decirlo. Entonces empezaron a buscar por Google Maps, encontraron un parque y me dijeron, vamos, hagamos un parque, que eso es lo que hablabas tú del tema de las estructuras, porque cerca donde yo vivo hay parques muy lindos y todo, pero este parque que yo me encontré acá, que es un distrito de más dinero que el que yo vivo,
fue tan brutal, porque fue como que llegamos al parque, caminamos al parque y llegamos a una zona donde hay arena. Es un parque en arena. Total, cuento corto, cuento largo, la niña entró, se lanzó al parque a disfrutar y me pude yo sentar casi una hora a explayarme a hablar con los muchachos. Y hablamos maravilloso y ella Increíble. cada cierto tiempo venía, nos jodía, venía, les mostraba algo a ellos y se iba, y ellos también estaban pendientes si yo no la veía, no, la niña está acá y se para, no, está allá, no sé qué. Y me sentí muy bien, ¿sabes? Me sentí muy como abrazadita, como muy reconfortante de sentir que las dos, no solo yo, éramos como también importantes para estas personas y que podían compartir mi ¿cómo se diría? Mi normalidad ahora con Ujú, ella, me explico. Entonces eso fue muy cool. Y también me claro. pareció, porque eso lo conversamos también ese día, los tres decíamos, marico, que hay nada tan brutal este tipo de parque, me explico, esta vaina debería, porque no solamente la experiencia del parque en sí para el niño a aire libre, sino la experiencia sensorial de estar caminando en arena. Entonces, vacilamos en todos los sentidos. Ella también tripió, para Riley se fue una de las mejores salidas. Claro, es que es justamente eso, o sea, es un espacio que está pensado para que disfrute el niño y obviamente si el niño está en un lugar seguro, que está bien ambientado para él, el papá o la mamá va a estar más tranquilo, se pueden relajar y puede pasar lo que pasó contigo en ese momento, que simplemente, obviamente estabas como pendiente de tu hija, pero también estabas a la vez disfrutando con la compañía con la que estabas y así pues. Y también es súper importante eso de que estabas con ellos y que ellos también están pendientes de la niña y no te sentías como sola. No es como que si tú no tenías los ojos encima de ella 24/7, le podía pasar algo porque sabes que estás con una compañía que también está cuidándola a ella, que eso es sumamente importante también. Claro, y justo creo que el otro término que teníamos acá anotado que lo voy a leer, que se llama, esto más que aislamiento, soledad, se llama exclusión por etapa de vida. O sea, es un fenómeno que normalmente le afecta a la mujer porque es apartada de círculos sociales, ya que su realidad, esto no solo aplica a madres, o sea, realidades como duelo, migración, soltería o maternidad, no encajan en el ritmo del grupo donde te encuentres. Entonces, Claro, yo sí he sí, sentido eso y esa exclusión, o sea, me sentí incluida, sería la palabra. Ese exacto. día con los muchachos y con Riley que salimos, me sentí súper incluida. Hablando del tema de las exclusiones, esto por etapas, también como está, que creo que lo hemos vivido muchos venezolanos, ¿Cómo la no te exclusión por escuché? migración. Ah, la exclusión por migración. Bueno, O sea, ni hablar de ese tipo de o exclusión sea, porque, hermana, sí, o sea, ¿qué te puedo decir? Ese mira, es el tipo de exclusión que yo más he vivido, obviamente, porque, ajá, ajá, yo eso es lo que emigré, ¿cómo? cuéntame, eso te quería preguntar porque yo Ya. lo que iba a añadir era que yo no he sentido ese tipo de exclusión porque por lo mismo de que soy muy social y termino Ujú, conversando con todo el mundo, yo he ujú, hecho muchas amistades acá en Perú, gracias a Dios, muchas a las cuales considero familia, entonces, o sea, como esa familia elegida. Entonces, claro. como que tal, esa no la sentí, pero yo sí sé que tú me has comentado, sí, o sea, y aparte he visto amigos que sí la han pasado, pero no nos hemos sentado quizás a hablar de manera consciente de eso, entonces yo quiero que tú me expliques cómo sentiste esa exclusión o sea, cómo la has transitado. Bueno, es que es complicada, igual, porque como tú dices, si tú no eres una persona que tiene las herramientas como para hacerte amigo hasta de la puerta, es difícil. Entonces yo, mira, yo llevo en Chile desde el 2018, desde finales del 2018. Y yo te puedo decir que aquí, amigos, desde ese entonces yo he hecho dos. Así que yo te diga que de verdad son amigos con los que yo puedo salir y hacer cosas. O sea, solamente dos. Uno que fue en el último trabajo que tuve en el sur, que es Mauro. Nos Ah, ya, hicimos ya, súper ya. amigos. Y la otra es Vicky, que también es en el sur. Y sí, También sé quién nos es. conocimos por coincidencias de la vida, por personas con las que solíamos estar. Ahora, te tengo una Ay, pregunta, se me acaba de cruzar una pregunta en la cabeza mientras respiras porque te ujú, ahogas. ¿Tú ujú, esa exclusión ya. por migración la sentiste, o sea, de forma consciente tú en ese momento dijiste, verga, me siento burda excluida, o
sabes que pasaste por esa exclusión ahora que lo conversamos y conseguimos el término, No, yo conseguimos siempre el la fenómeno. sentí. Yo siempre de por sí me he sentido, creo que es un tema que tengo desde, empezamos con la terapia, desde la infancia. Pero Déjame desde buscar que yo estaba mi, chica, déjame siempre me buscar mi sentí muy lapicero. excluida. Entonces, no es, lamentablemente no era una sensación nueva para mí. No era una experiencia nueva el no sentirme parte del lugar donde estaba, ni en familiaridad con la gente con la que estaba, etcétera, porque siempre lo he sentido. Recientemente lo dejé de sentir. Pero eso, para mí, la verdad, no era algo nuevo y creo que por eso no me pegó tanto inicialmente. Como que me tardé en darme cuenta, no porque no lo estuviese experimentando, sino porque para mí era el pan de cada día, básicamente. Pero sí ha sido por diferentes cosas. O sea, si pienso en el pasado así como cuando estaba chica, sí siento que era más externo, como que me excluían, no era yo sola ¿cómo era? ¿Cómo fue que el término que tú usaste hace rato se me olvidó? O cómo, Exclusión por etapa. no sé si era por etapa de vida, porque éramos niños pues, pero creo que es más soledad estructural, puede ser. En fin, eso da igual. El punto es que cuando emigré, la primera vez yo fui a Argentina y ahí yo sí estoy consciente y creo que lo hacía consciente en ese momento de que yo me excluía sola, pero era porque yo no sentía que tuviese nada en común con las personas que estaban en mi entorno en ese momento. En ese momento estaba con mi ex y él sí es como de esta gente que se lleva bien con todo el mundo y le habla a la pared y a lo que sea. Entonces él sí era muy fácil que se llevara con gente y salía con gente y nos invitaban a cosas y yo así como, no, porque no, literalmente no era mi ambiente. Las cosas que hacían para socializar eran beber y salir a beber, reunirse a beber y todo era girado en torno a beber. Y yo nunca he sido de las personas que se divierten solamente bebiendo. Incluso pasaba muchas veces que iban a la casa y yo me quedaba en el cuarto encerrada súper antipática, o sea, de lo último, la verdad me parece muy, muy mal educado de mi parte, pero yo me quedé encerrada en el cuarto porque es que no tenía ganas de sentarme a escuchar Bueno, los pero es que mismos yo cuentos de siento, siempre, a tomar. Y después llegué a Chile y ahí sí, no sabría decirte si fue autoimpuesto o qué, pero sí se me hizo muy complicado conocer gente, muy, muy complicado. Entonces, siempre estuve medio aislada, o sea, con decirte que eso, todos los años que tengo acá nada más hice 2 amigos, es como, claramente no soy la persona que más sabe hacer amigos en la vida, pero igual, viendo mi vida como es ahora versus como era antes, hay muchas maneras de estar sola, hay muchas maneras de tener amistades, hay muchas maneras de contactar con la gente y de no sentirte solo. Y ahora estoy en la misma circunstancia en el sentido de que sigo estando en Chile, pero ya no estoy en el sur, estoy en Santiago y todas mis amistades más cercanas siguen estando exactamente igual que antes, todos en otros países. Pero ya yo no me siento sola. ¿Por qué? Ha cambiado la manera en la que percibo justamente como la soledad. claro, no, y también creo que tú te has permitido como abrirte a la experiencia de, como dices tú, o sea, ya experimentas la soledad de una manera diferente y ya, o sea, también uno se va Ujú. conociendo, entonces uno va aprendiendo a qué tipo de actividades te vas a abrir y que realmente dices, oye, de verdad necesito integrarme acá y ver qué ocurre o, mira, no, esto no va conmigo, adiós. Sí, y justamente es como perspectiva, porque muchas veces uno se cierra, yo siento que yo antes era mucho más cuadrada que ahora, y entonces tú te cierras a experimentar ciertas cosas simplemente porque no van contigo, porque no son tu estilo, bla, 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 y te cierras tanto que aunque quizás sí lo puedes llegar a disfrutar, no lo vas a disfrutar porque estás muy cerrado. En cambio, como ahora justamente cambió mi perspectiva en muchas cosas, yo no sé, por ejemplo, fui con mi hermano y su novio a una fiesta, creo que fue en Halloween, creo que fue esa a la que Sí, fue me refiero. Halloween. Y la mayoría de la música, había mucha música que no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta, mucha música tecno. Y yo no me la vacilo en lo más mínimo. Pero, o sea, literal, si yo iba a un lugar con gente, apenas ponían música tecno, mi nivel de diversión como en los Sims, en rojo. O sea, era insofacto. De verdad que la cosa se ponía así que yo dije, ya, me aburrí, me quiero ir, adiós, este no es mi ambiente. Pero en esa fiesta que fui con mi hermano y con mi novio, con su novio, la pasé súper bien. Incluso cuando ponían eso.
es que me acuerdo perfectamente porque de verdad nunca me había pasado y pusieron ese tipo de música. Cuando la ponían, yo igual estaba vacilando y la estaba pasando súper bien con ellos. Entonces es como muchas veces también tiene que ver con un cambio de perspectiva y de abrirte un poquito y no dejar de ser tan cerrado a ciertas cosas, pues. De verdad que la mente es Sí, muy poderosa, la marico. mente es Y muy lo que uno le poderosa. dice a la mente, lo que uno se dice a sí mismo, uno se lo cree. Yo siento que también, en mi caso, el tema de incluirme como tal acá en el país se sintió, no sé, primeramente no se sintió tan drástico, o sea, nunca me sentí tan excluida porque, ¿qué pasa? Yo vine con mi hermana por parte de papá y su familia es peruana, o sea, nosotros llegamos a donde una familia de mi hermano. Ah, ok. Entonces, por ende, Ok, yo llegué como a una casa de familia y todos me trataban como familia y me tratan como familia todavía, claro, ¿sabes? Entonces, yo como que ya yo llegué y tenía familia. obvio. Entonces, Increíble. cuando después de los años, que ahora hoy en día pues estoy con mi gordito, bello y precioso, es peruano Ujú. y su familia es peruana y vivimos en la casa de sus papás, entonces como literal es como convivir dentro de la misma cultura y ya ser parte de, me explico. Hablemos de otros temas que van relacionados con del aislamiento, Ujú. porque nosotras percibimos también ese día que estamos como investigando y leyendo todo esto, que hay también como un tema del valor o la importancia que tiene como estas redes de apoyo y las comunidades contra el sistema. Entonces, entiendes el sistema como entes públicos, entes gubernamentales, gente que tiene mucho más poder del El que tiene trabajo, uno, me explico, para cambiar cosas claro. o para quitar o remover leyes, por así decirlo. Ujú, ujú. Entonces, yo tengo como no es una creencia, pero es como quizás una opinión, o sí, como una Tu opinión teoría del. conspiranoica. Sí, pues pudiese ser. O sea, yo siento que estamos hoy, o sea, como dices tú, o sea, hemos cambiado. El mundo constantemente está evolucionando y ahora con la IA, pues obviamente una vaina casi que diaria. Pero yo Bueno, siento desde hace mucho tiempo que las soluciones de manera individual, el sanarte de manera individual, el ujú, buscarte actividades individuales, todo ese tipo de cosas como que generan más dinero para los mercados, para el sistema, ujú, que el apoyo en conjunto familiar, comunidades, etc. Porque obviamente venderte una curita de manera individual es más rentable para ellos que el que tú busques apoyo o ayuda en la gente que está a tu alrededor o en tu círculo cercano. ¿Me explico? No sé si sí, comprendes. sí. Sí, 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 entiendo lo que quieres decir. Es que es mucho mejor, o bueno, no mejor, pero es mucho más fácil y conveniente para ellos, hablando ya, claro, de lo que tú dices, de cosas que no tienen El nada que ver sistema. como, con los humanos comunes y corrientes de nosotros, sino el sistema exacto. Es más Ajá. conveniente para ellos que las personas sean individualistas, por decirlo así, porque primero una persona que no tiene conexiones, lo único que va a hacer es trabajar. O sea, yo conozco bueno, no una, varias personas. Yo he escuchado muchas personas, el comentario es que yo no tengo nada mejor que hacer, lo que va a trabajar. Si me piden que me quede horas extras, me quedo horas extras, no me importa. Y es como, ajá, pero ¿cómo me dices tú que no tienes nada más que hacer fuera del trabajo? ¿Qué es eso? O sea, nosotros no nacimos para trabajar. No importa lo que quieras, no importa lo que digas, cuál sea tu opinión, el ser humano no nació para Pero, trabajar. Que tenemos que trabajar sí o sí para producir, etcétera, etcétera, ok, pero no naciste para trabajar, naciste para hacer muchas otras cosas más. Que la vida, por cómo la han creado estas sociedades y estas instituciones, nos han llevado a que gire en torno al trabajo es otra cosa. Entonces, obviamente, les conviene que la gente justamente esté más sola, sea más solitaria, para poder, pues, sacarle provecho a eso de esa manera. Entonces te empiezan a vender todo, así claro, como tú y dices, como venderte una curita. yo, yo te dije algo ese día que el divide y vencerás. Ya, Eso es lo que yo siento que aplica, esa claro, es mi teoría conspirativa con el sistema. Yo total. siento que obviamente les Sí, no, conviene estoy de tenerlos acuerdo. divididos, individualizados, porque genera más en Sí, todos los sentidos. sí, Y como dices tú, pues no estás estoy pendiente de completamente de absolutamente acuerdo. más nada alrededor. Eh, es muy jodido, me explico. Yo siento que, aparte es algo que siempre he sentido desde muy chiquita, este tema de
sí, yo siento que, ok, todos debemos de en algún momento experimentar la soledad, de saber que somos humanos, Sí, personas individuales autosuficientes que pueden cuidarse de sí sí. mismos, pero yo particularmente, sí creo que es una creencia y una opinión, siento que no nací, o por lo menos yo, para estar siempre sola. Es como, a mí me gusta estar en grupo, a mí me gusta estar incluida, a mí me gusta estar en un combo, por así decirlo. Yo siento que tienes más, o sea, hay más poder en la unión, aunque suene súper cliché y frase de mí, Sí, pero sí siento que hay como más poder en la unión que en la sí, parte sí, 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 sí. individual. Entonces, como que de Es que manera personal siempre he sentido eso. tienes esa boca llena de razón, amiga. Tienes esa boca llena de razón y ahí es donde entra mi, como que supongo que mi nueva, no sé si mi nueva yo, mi nueva perspectiva, no sé, lo que sea. Con los cambios recientes que yo he tenido en mi vida, yo me he dado cuenta, o sea, amigo, yo pasé de ser un ser humano que le importaba cero la comunidad, cero estar rodeada de gente. Era como que yo tenía mis 5 personas de confianza que eran, en ese entonces, era que si mi ex, mi mejor amigo, mi mejor amiga y una que otra persona que de vez en cuando iba o venía, que podía ser intermitente, etcétera. Ese era como mi grupito. No llegaba ni a 5, de verdad. O sea, no lo puedo ni contar porque, bueno, obviamente han sido muchos años, han cambiado, han pasado muchas cosas, pero el punto es que era fijo sí o sí eso, y yo estaba feliz y dichosa con eso, y yo, esto me basta, esto es más que suficiente. Hasta que se fueron, pasaron cosas, y ya no estaba esa gente, y yo dije, marico, estoy completamente sola, o sea, completamente sola, ya no estaba ni el ex, ni estaba el mejor amigo, ni, ¿sabes? Un montón de cosas que yo dije, güey, ¿qué es esto? Me voy a morir aquí yo sola. Y ahí, justo en ese momento, fue que yo me empecé a dar cuenta que yo no estaba sola. Ahí yo me di cuenta que yo me imponía esta soledad, este individualismo, porque estaba aferrada a esta gente que yo te digo, a este círculo, porque para mí era más que suficiente y yo no quería ni necesitaba a nadie más según yo, pero en cuanto yo necesité que alguien me sostuviera, aparecieron un montón de manos por todos lados que me sostuvieron y Y que permitieron que mi... probablemente eran manos que ya estaban ahí, pero que tú simplemente no querías Completamente. ver. Es que, claro, es que a eso voy, o sea, tanto como mi familia inmediata, que yo mi familia inmediata hablo de mis hermanos, mi mamá, esa es mi familia inmediata, como amigos con los que quizás yo no veía que fuésemos tan amigos, pero realmente sí lo éramos porque, ajá, aparecieron cuando Para, más muest- los necesitaba, de repente estaban siempre ahí. ¿Qué? para muestra de un botón, aunque ninguna de las dos Claro, coincidió en el proceso dark de la otra, sí coincidimos como todavía transitando muchas cosas, me explico. Y enos acá. claro, y justamente, no, y justamente eso es también lo importante de cuando uno se da cuenta que la comunidad es importante, es que no importa, o sea, porque yo siento que la gente muchas veces dice que para ser amigos, que lo creo de cierta manera, hasta cierto punto lo creo, para ser amigos tienes que pasar cosas trágicas con las personas o momentos importantes con esa gente. Como que eso es lo que une a las personas usualmente y sí es cierto, pero no Total. necesariamente, o sea, a veces la intención, ¿sabes? A veces simplemente la intención de conectar con alguien es suficiente, que siento que fue lo que nos pasó a nosotras. Porque si bien ya no estábamos transitando una situación, cuando yo hablé contigo ya yo estaba, o sea, no había como superado al completo la situación, pero ya estaba más No, pero del lado de la salida que ya no del es de entrada. por eso. Exacto, por eso no estábamos ya no Entonces, estábamos en un claro, pozo oscuro. exacto, ya no, ese foso ya no estaba. Pero tuvimos la intención de seguir en contacto, de hablarnos, de que creciera más una amistad, porque Exacto. nos llevamos bien, hicimos un clic y dijimos, coño, me cae bien, ¿por qué no vamos a seguir? ¿Sabes? Y pasó. Entonces, a lo que voy es justamente eso, como que uno, yo creo que después de cierto tiempo, no sé si tiene que ver con la edad, no sé si tiene que ver con las experiencias de las cosas que vive, no sé, me imagino que para cada persona, obviamente es muy distinto, depende de lo que vivas y etcétera, pero sí, sí, yo creo que llega un punto en el que todos nos damos cuenta que la comunidad es sumamente importante y es necesaria porque somos seres sociables. Nosotros, los seres humanos, para bien o para mal, somos seres sociables que necesitamos de otros seres humanos a Exacto. nuestro alrededor para sentirnos bien y que no tiene que ser 24/7, porque a pesar de que yo soy otra persona, Exacto. a mí me gusta mi soledad, pero justo no tiene que haber un equilibrio, como todo, y yo creo que
este podcast debería llamarse equilibrio, porque siempre mencionamos esa palabra en todos los episodios. Tiene que haber un equilibrio, o sea, no podemos estar completamente aislados y solos, y tampoco podemos estar completamente en exceso con personas, porque si yo por lo menos, y creo que a ti también te pasa, uno siente cómo se le va drenando como la energía cuando estás mucho tiempo así No, como claro, con es que gente y no sé qué. el tema de que estar en comunidad y también permitirte momentos a solos también nutre tu individualidad como ser humano, porque el hecho de que pertenezcamos a un grupo, a una comunidad, a un conjunto de personas, no significa que por eso vayas a perderte y ser un ente. ¿Me explico? En mi Sí, caso, por lo menos yo sí. me río mucho con el gordo porque a veces un ejemplo, un ejemplo porque no es tal cual, pero un ejemplo que ha pasado, yo le hago algo a la suegra, un favor, qué sé yo, y él dice, no, gracias a mí también, y yo le digo, ¿qué? Si lo hice yo, me dice, es que tú y yo somos uno, entonces por ende también lo hice yo, y que, ok, No, papito. muchas veces aplicamos pero muchas veces aplicamos esa norma para ciertas cosas que, como de familia o grupo, y aplican brutal porque Sí, yo le digo, ok, y se la compro y se le digo, ok, está bien, lo hicimos los dos porque somos uno y tal, no sé qué. Pero hay otras que le digo, no. sí. Y justo ese tema siento que es súper, 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 súper importante. Que a veces eso mismo te aísla y no te das cuenta. El hecho de pertenecer. Bueno, sí, de pertenecer a una pareja, de estar en pareja, etcétera. O incluso te puede pasar, siento que cuando somos más jóvenes con amistades, cuando tienes que ser mejor amiga o la mejor amiga, esto como que te mimetizas con la otra persona y entonces, como ya tienes esa persona, tú dices, no necesito nada más ni nadie más, esto es más que suficiente y te aíslas de todo el resto del mundo y a la vez es como que estás acompañado, pero igual estás solo, estás aislado, porque una sola persona no te puede Yes. dar todo lo que un grupo de personas te ofrece y porque uno siempre necesita distintas cosas, entonces como que también, a pesar de que tengas una pareja o un mejor amigo de toda la vida que está ahí contigo, no significa que estés experimentando una vida social y en comunidad. No implica que estés en comunidad. Hay una cosa que yo quería decir antes de que se me olvide, que va como de la mano con tu teoría conspiranoica. Yo la quería agrandar un poco y agregarle a eso que, aparte de que quieren que el ser humano como tal esté solo y separado y todos seamos unos individuos, me atrevería a decir que incluso más las mujeres, porque está este discurso que le dicen, que no sé si a ti te pasó, me dice si te pasó, que le dicen mucho a las tipas cuando están en relaciones de que las cosas de pareja son de pareja y no se las tienes que andar contando a tus amigos. Which, yo digo, obviamente, tú no puedes hablar mal de tu pareja. Es muy distinto a contar lo que estás pasando en pareja. Si tú crees que esto es aparte, es un paréntesis, si tú me estás escuchando y te sientes identificada, escucha. Si tú crees que hablar de las cosas que pasan con tu pareja es hablar mal de tu pareja, marico, por algo es. O sea, honestamente, para mí, si yo no puedo hablar de lo que pasa en pareja, porque siento que estoy hablando mal de él, o sea, algo mal está pasando ahí. Pero ese no es el punto. El punto es que a demasiadas mujeres le metieron en la cabeza que tú no puedes contar lo que pasa en tu relación porque es irrespetar la relación. Y yo me he dado cuenta, por experiencias que he tenido con amigas, de que eso lo único que hace es aislarlas y cuando no tienen la experiencia, que ellas no se den cuenta que están pasando por situaciones que pueden ser violentas o que no son normales y empiezan a normalizar cosas que no lo son porque no lo hablan con nadie más. Entonces no hay nadie que les diga, hey, eso está raro, eso no debería ser así, eso no es común. Entonces es como otra manera en la que la sociedad, etcétera, todas estas grandes esferas del mundo nos quieren mantener como, por eso nos quieren mantener también así como individuos, como que no le cuentes nada a nadie, quédate tú con tus cosas, tus secretos, sé súper misteriosa y que nadie sepa lo que estás haciendo, porque también hay muchas cosas que las personas vivimos individualmente que no sabemos que están mal si no las conversamos con nadie. Entonces nos metemos en este discursito de que soy misteriosa y tengo mis secretos y no le cuento nada a nadie, ni siquiera a tus personas más allegadas, y es como, marico, ¿de qué te sirve? No te sirve de nada, te va a llevar más bien es a que te des cuenta tarde de que estabas viviendo una relación súper tóxica o de que estabas en un empleo donde te estaban explotando y tú no te diste cuenta porque, ay, es que contar las cosas no, sabes, como que esa parte de ese individualismo y de esa soledad es un discurso que lo he visto demasiado en internet, que lo repiten, no le cuentes tus cosas a nadie, no le cuentes tus cosas a nadie, siento que es súper dañino, súper, súper, súper dañino
que obviamente tampoco está al extremo de oversharing, de contar absolutamente todo lo que te pase, pero no quedarte con todo guardado tampoco, pues. O sea, ese tipo de situaciones pueden a ti aislarte a cierto grado en el que simplemente pienses que no puedes contar eso y no puedes hablar con los demás y ya, y te Sí, quedas solo, solito, solo. sí, sí, y hay muchas veces que incluso estás viviendo cosas que tú no te das cuenta, porque la verdad que tampoco pueden, quizás no son tan graves, y como tienes este discurso metido en tu cabeza de que no cuentas las cosas que pasan en tu relación, o tu relación puede ser pareja, amigo, lo que sea, de que después de que te sales y lo empiezas a contar cosas que viviste, ahí sí te das cuenta y la gente también te dice como que, Sí. no entiendo cómo Yo estuviste siento tanto tiempo como, ahí, es como, ajá, yo siento que es mucho lo que te he dicho desde el primer episodio y que siempre te lo digo, o sea, yo soy muy creyente del camino del medio. Yo siento que ni tan calvo ni con dos pelucas. ujú, Es como, no sí. estamos tampoco diciendo que uno tiene que contar a diestra y siniestra tus 24 horas, 7, tus proyectos, tu vida, toda tu vida personal, todas tus relaciones, no. Ujú, sí. Pero lo que sí es que tampoco puedes simplemente encapsularte o aislarte al 100%. O sea, yo siento que los dos extremos No, hacen daño. Nos hacen daño de manera claro individual, que es nos lo hacen que, daño. sí, que es lo que venimos hablando en todo el episodio, pues. Ujú. Necesitas comunidad. Y en todos los sentidos necesitas comunidad, no solamente para ir a tomarte un café o para estudiar o para hacer ejercicio, también en las cosas más íntimas y más profundas, uno necesita hablarlos con alguien más. Y es obvio que no vamos a contar absolutamente todo, o que Sí, hay ciertas cosas que uno se guarda. Estoy seguro que todos tenemos cosas que nunca le hemos contado a nadie, que nunca se las vamos a contar a nadie, y eso es normal. Pero sí muchas veces necesitamos tener la perspectiva de ciertas cosas, de ciertas áreas de nuestra vida, de otras personas, porque a veces nos creemos lo que nuestra cabeza nos dice y nuestra cabeza no siempre nos está diciendo la verdad. Si sufres de ansiedad, mucho menos. O sea, en estos días leí una frase que me dio mucha risa, que siento que es completamente cierto, y es que dicen que la ansiedad es un mentiroso patológico. Yo quería traer este tema a colación más que nada para decirle a la me gente que gusta. nos está escuchando, si hay alguien por ahí que está muy chiquito, porque siento que esto pasa más que nada con la gente más joven, que no ha vivido ciertas cosas y no sé qué, que no se crean ese discurso de que tu vida tiene que ser 100% privada y que ni siquiera le puedes contar cosas a tus mejores amigos. Porque para eso justamente se supone que tienes amigos cercanos o algún familiar cercano al que de verdad le confíes todo. No tengas miedo de contarles las cosas o que te vayan a juzgar, o no caigas tampoco en esta narrativa de que está mal hablar de las cosas que pasan en pareja porque es irrespetarlo, no. Y lo repito otra vez, si tú sientes que hablar de tu pareja es hablar mal de esa persona, es porque algo está mal, está pasando en esa situación y con más razón deberías contarlo. Yes. Entonces, los invito, les invito a que comuniquen sus cosas. Es importante que nos comuniquemos con gente que sabemos a que le importamos y que no nos van a juzgar y que nos van a escuchar, y muchas veces simplemente que te escuchen y ya es más que suficiente para que uno se dé cuenta de cosas. Entonces, Sí, básicamente era eso, amigo. me encanta. Justo con eso estaba pensando como he contado en el episodio, creo, el tema de cómo viví mi aislamiento cuando me convertí en madre. Ujú, Y una de las cosas que me ujú. ayudó, que fue mi ancla, que lo dejé creo que en la carta del tercer episodio del autocuidado, fue estudiar. Cuando estábamos hablando de este tema que tú me decías como que Claro. fue lo que, o sea, estábamos hablando de lo que nos había ayudado, yo recuerdo mucho, fue el empezar a Ujú. estudiar, me hizo salir de esa cáscara porque tuve que obviamente hacer amistades, tuve que crear grupos de estudio, y, o sea, aparte de sentirme parte de un grupo, también me ayudó como no ser la mamá de alguien, no ser la esposa de alguien, ser una persona dentro de un grupo de personas. O sea, yo era una estudiante Claro. de ese salón, de ese curso, de ese ciclo, me explico. Entonces, Te eso ayudó era a como, pertenecer a algo, pues. exacto, me ayudó muchísimo y era algo bien, yo no sabía que iba a necesitar y que me iba a ayudar tanto, que creo que en uno de los videos de Carta al Editor lo mencioné y no sé si lo puse Ujú. no lo puse en la carta como tal, pero eso se debió a que una amiga me mandó la publicidad de un instituto, yo no podía pagar en ese momento la inscripción, aunque estaba a súper mega precio de descuento, porque fue una promoción que lanzaron, y una amiga desde Venezuela que amo y adoro, que ya sabe quién es, me lo regaló, y es verdad. Por ella es que yo empecé a estudiar, y de Ay, verdad qué es impresionante cómo bonito. eso, o sea, el efecto mariposa que eso generó en mí, o sea, fue impresionante, de verdad. Claro, claro. Increíble, de verdad Sí, que es que sí, hay ciertas cosas que la gente hace por uno que uno no se da sí. cuenta el impacto que Y tienen que eso, hasta eso, después eso del puede tiempo ser y un que ejemplo, esas mismas personas tampoco tienen idea. y es un ejemplo claro de no encapsularte y aislarte, porque
yo, le, yo le conté a ella la situación porque, ¿qué pasa? Como yo no me puedo inscribir, obviamente, o sea, yo lo conversé con mi pareja, entonces que no podíamos en ese momento, y yo, por eso y por muchas cosas más que estaba pasando, yo al otro día me corté el flequillo del cabello, yo misma, me quedó bien, no me trasquilé, pero ella me La dijo, o sea, crisis. yo no sé cómo ella me dice, te queda precioso, pero pasa algo, mijo, ¿por qué decidiste cortarte todo el cabello? Y yo, no, nada, o sea, coño, estoy un poco triste por esta situación y yo me abrí a hablarle y casi siempre le cuento todas mis cosas y como que ella me dijo, oye, pero ¿cuánto es eso? ¿Y cuánto es en dólares y tal? Y yo, no, yo, o sea, yo después me sentía súper apenada porque yo le digo, yo no te contesto para que Ujú, tú hagas eso. No, yo estoy 100% segura que es claro. así, pero yo lo quiero hacer. Y yo que, esto muy lindo. Entonces creo Es que que, lo que dice claro. Ailén de que no se priven a veces de confiar en sus amistades o en sus círculos más cercanos o en sus redes de apoyo, Ujú, es porque este tipo de sí. situaciones ocurren sin que ustedes se las imaginen y no minimicen esos pequeños actos que los pueden ayudar, que pueden ser su ancla y que pueden permitirle a ustedes Sí. muchas cosas más. A mí lo que, de las cosas que más me ayudó fue justo aceptar ayuda de las personas porque eh, creo que de cierta manera siempre la he aceptado, pero con mucha culpa. Si me ofrecían ayuda, Sí, te primero entiendo solamente la aceptaba tanto. si era 100% necesario y si de verdad no veía otra manera y era como que, ok, si no hay para otra, pues ya, no me queda de otra y así con pidiéndola o aceptándola así con toda la culpa y con todo, ¿sabes? Cuando te duele aquí así el estómago porque es como Sí, 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 así. sí. Y a mí lo que me ayudó mucho fue también aceptar es justamente eso, es como, mira, si esta gente te está ofreciendo esta ayuda, es porque te quieren. Eso a mí me ayudó mucho a salir del aislamiento porque justamente entendí lo que es como comunidad, porque es lo que dijimos en algún punto de este episodio, a mí toda la gente que me ayudó a salir de este aislamiento y no sé qué, era gente que ya estaba ahí, no fue gente, Claro, obviamente gente nueva como tú, como otra de mis mejores amigas que está en Venezuela, que fueron gente que conocí, bueno, a ti no te conocí hace poco, pero tú entiendes. sí. Gente que conocí como recientemente que se involucró en mí, que ahora son muy cercanos y son de las personas más cercanas en mi círculo, pero había muchas otras, la mayoría ya gente que ya estaba ahí desde hace Claro. muchos años y simplemente yo los había dado por sentado en ese sentido, digamos, es como que, ok, tú existes y estás ahí, pero no te voy a usar como deberíamos usar a nuestra Sí. gente cercana, como a tu comunidad, como de verdad estar ahí, de verdad pedir ayuda en ese sentido. Entonces, entender eso es de lo que más me ha ayudado a sentirme parte de la comunidad y hacerlo, también ofrecerlo. No solamente recibirlo, sino también ofrecerlo a mi manera, como yo puedo hacerlo, con las herramientas que tengo, y estar ahí también de esas maneras incondicionales para otras personas cuando lo necesitan y en la manera en que yo lo puedo ofrecer. Eso para mí ha sido el pilar de sentirme que estoy en comunidad y de salir del aislamiento. Me encanta, me encanta, qué maravilloso. Sí. Yo siento que eso que tú dices Sí. nos lleva al punto de que pues coincidimos en que, aunque, como ustedes saben, que aunque yo soy mami y Eileen no lo es, pero ambas somos mujeres y coincidimos en que el aislamiento obviamente nos va a afectar a cualquiera de las dos perspectivas, no solo a mí por ser madre y no solamente a ella Sí. por no serlo. O sea, los casos de Ujú. aislamientos pueden afectarle a cualquier persona. Entonces, es, siento Ujú. que es súper vital para nosotros, y que lo hemos entendido como se han dado cuenta a través de las experiencias y lo que hemos vivido, es entender el soporte vital que es la comunidad, que es estar en Sí. grupo, que es tenerte obviamente a ti como una persona individual, pero también pertenecer a otros grupos, a otras redes de apoyo, Ujú. o sea, abrazarte a la gente que tienes Sí. alrededor. Eso te va a Y ayudar también muchísimo. que generar comunidad, cuando estás en comunidad, eso te ayuda a generar más empatía, te vuelves más empático, ya no eres Claro, tan porque apático, ¿sabes? Ya no vas por la sí, vida como que todo te da igual. También ya habíamos hablado de esto y que es como mucho más fuerte enfocarnos en lo que nos une que en lo que nos separa. O sea, porque si te totalmente. nos ponemos a pensar en las cosas que nos separan, son muchas las cosas que nos separan. Sí, La distancia, el hecho de que ella sea mamá y yo no. Nosotros tenemos demasiadas cosas que nos pueden separar, pero justamente cuando nos empezamos a enfocar en lo que nos unía, por eso también nació este proyecto, porque habían demasiadas cosas que nos unen. exacto. Entonces, si llevamos eso a gran escala,
que obviamente es imposible hacerlo con todo el mundo, pero si lo llevamos a la mayor escala posible, con la mayor cantidad de gente que podemos, vamos a ser más felices, amigos, de verdad. Es mucho, mucho más fácil ver las cosas positivas y lo que nos une a los demás que estar todo el tiempo marcando estas diferencias y marcando tantos, como Así, que porque tanto, mira, poniendo tantas murallas a nuestro alrededor. Claro, porque sabes que si al caso vamos, no hay nadie absolutamente igual que tú. Nadie. No, Ni tus imposible. hermanos, ni tu mamá, nadie, no hay nada. Puedes coincidir en el 80% de intereses, en físicamente, pero jamás vas a ser igual a la otra persona, jamás, porque eres un ser individual. Pero hemos entendido a lo largo de los años, y yo creo que también a nivel de conciencia mundial, aunque a veces cuesta aceptarlo, que obviamente estar juntos es mejor, pues, o sea, o sea, Sí. la fuerza de estar en grupo es mucho más grande de la que estar de forma separada o individual. Y ese es nuestro lado más hippie. Sí. Come flor. Sí, nuestro lado más hippie, más cliché. Sí, completamente. Pero bueno, amigos, ahora nuestra amiga TV se va a encargar de contarnos un Trágame Tierra. Sí. Bueno, a ver, adelante, te doy el pase. Este Trágame Tierra, ay, yo no me acuerdo si esta persona me dijo que era en anonimato. Anónimo, ¿no? Yo lo voy a decir anónimo. Déjalo en anónimo por si acaso. Yo lo voy a dejar en anonimato por si acaso. Pero si esta persona me dice, no importa, ya en los comentarios del Instagram y del YouTube, ella se va a delatar solita. Bueno, el Trágame Tierra empieza así. Yo no soy mamá, soy hermana mayor y nos llevamos 22 años. Cuando ella tenía 1 año, habíamos hecho un viaje y estábamos en un restaurante. Cabe destacar que horas antes, mi hermanita me había estado pidiendo ciruelas pasas. Y la mamá de mi hermanita me decía, no le des tanto porque después se pone muy floja del estómago. Yo queriendo otra historia de popó. Yo queriendo consentir a mi hermanita, le di quizás un poco más de lo que debía. Y bueno, en ese restaurante 5 estrellas, todo pipirisnay, bueno, mi público de Venezuela sabe que es pipirisnay, y si nos escuchan de otras partes, pipirisnay Cuico, cifrino, elegante, sí, 5 estrellas, sí. Resulta que la carajita se cagó. Y mi madrastra me dice, bueno, buena suerte, vaya a cambiarla. Yo quiero tener ese nivel. Ya va, ¿y esta niña usaba pañales? Claro, usaba pañales. Ok. Es que por un momento me imaginé que se no usaba pañales. Me muero. No. Usaba pañales. Y yo quiero tener el nivel de esa madre de delegar ese tipo de cosas, porque a mí me hubiese dado un día y lo hubiese hecho yo. No, pero es que ¿quién te manda? Tú le diste los claro, yo por eso te digo. Tú lo hiciste. Encárguese, mana, encárguese. Adiós. Claro, déjame comerme mi postre 5 estrellas en paz. Le dice, buena suerte, vaya a cambiarla. Dice, hasta el momento nunca había cambiado un pañal con tanta mierda. Y el baño podrido. Y las mujeres entraban y salían y ponían mala cara, porque además mi hermanita lloraba porque no le gustaba y fue horrible. Fue horrible, mayúscula puso. Creo que terminé con caca hasta en el pelo. Y a partir de ese momento le empecé a hacer mucho más caso a la mami de mi hermanita. Coño. Bravo por esa hermana que se dio cuenta. Bravo por esa hermana mayor de 22 años que se dio cuenta de la labor tan importante que hacía su madrastra, porque lo vivió carne propia. O sea, igual con 22 años, ya estás grande, pero sí. Yo creo que muchas personas de esa edad todavía no han tenido ese tipo de contacto con niños. Exacto. Entonces, como, guacala. No, thank you, Nets, no, gracias. Bueno, muchas gracias a nuestra querida inserta nombre anónimo. Muy agradecida con las historias. Por favor, que la próxima historia no tenga que ver con popó. Estaría muy agradecida. Gracias de antemano para el que vaya a mandar su historia, o si vamos a hacer nosotras mismas, por favor que no tenga que ver con popó. Lo que me hace acordar, que yo creo que en el episodio pasado teníamos que agregar tus fotos y tus videos, y nunca me los mandaste, así que si tienen alguna queja al respecto, por favor, con la señora Taylor. Llegó el momento de hacerle nuestras preguntas incómodas para que se incomoden en su casita y en los comentarios nos respondan. Y comenten, o sea, respondan en los comentarios, porque he visto que no han respondido ni una de las preguntas que hemos hecho. Hay unas amigas que me hacen el favor. Así que me hacen el favor, hagan su tarea.
Bueno, a las que sí, gracias. A los que no, Pueden hacerlo coñazo. mejor. En fin, esfuércense más. Este, la primera es, cuando te alejas de la comunidad, ¿es una decisión que tomas consciente o es una forma de protegerte de algo que te incomoda? Piensa en esos momentos en los que no se sienten parte de y vean si lo están haciendo a propósito, si no lo están haciendo a propósito y por qué. Eso los va a ayudar también a entender de dónde viene el problema cuando se sienten muy solos. La segunda pregunta es, ¿nos aislamos porque realmente queremos estar solos o porque no sabemos sostenernos en comunidad? Es lo que conversábamos ahorita. O sea, esto viene de dar y recibir. También el hecho de que te sostengan en comunidad implica también que tú sepas sostener. Entonces te aíslas porque realmente quieres estar solo o porque no sabes sostenerte junto a otro grupo de personas y no sabes tú también cómo sostener a alguien más dentro de esta red de apoyo, estos grupos, Sí. esta comunidad que tienes alrededor. Y la última, que en particularmente cuando yo la leí, me sentí así como si hubiesen metido un dedo en la llaga y me hubiesen puesto sal en una herida. Y fue como, uy, ojalá me hubiesen hecho esta pregunta hace años. Me hubiese ayudado. Es, ¿de verdad nadie te aporta? ¿O eres tú quien no sabe ver valor en otros? Muchas veces, y esto lo he escuchado infinita cantidad de veces, tanto en mi gente cercana como en redes, etcétera, y este discursito de que, ay, es que no, son aburridos, todos son aburridos, nadie tiene nada interesante que decir, o muchas quejas al exterior, pero muchas quejas y de todo tipo. No, es que no tienen la cultura que a mí me gusta, o solamente, o sea, hay una lista infinita de cosas que podemos decir, Sí. y yo formaba parte de ese grupo, hasta que un día me desperté. Bueno, esto no fue de un día para otro, pero fue una gran evolución. Y ahora me doy cuenta que es pura estupidez, todo el mundo tiene cosas que aportar. O sea, obviamente no vas a coincidir con todo el mundo en un millón de cosas, pero todo el mundo tiene algo que aportar y eso lo he aprendido más que nada en los últimos meses, que he conocido gente que nunca hubiese conocido de otras maneras y de repente es como, manico, quizás nunca hubiese coincidido con esta persona, pero ahora que estoy coincidiendo con esta persona, es como, ¿sabes? Jamás me hubiese imaginado pasar tiempo contigo, pero ahora que lo estoy haciendo, es muy entretenido. He aprendido cosas y encuentro a la gente mucho más entretenida que antes. Entonces, muchas veces el problema no son ellos y mucho menos cuando todos son un problema, supuestamente. Usualmente el problema eres tú. Y lo más seguro es que el problema seas tú si crees que todo el mundo afuera es súper aburrido o no es interesante o no tiene nada que ofrecer. Tú eres el que no está queriendo ver esas cosas en los demás. Así que revísate. No se vayan a perder por favor, nuestro próximo episodio, que vamos a estar conversando acerca de un tema que a mi querida amiga le gusta mucho, que va a ser sobre las expectativas y la presión social o la culpa. Todavía no nos hemos decidido. Estamos entre esos uno de dos y esos son dos. buenísimos. Estamos entre esos dos. Y los dos le generan una emoción impresionante a mi amiga. Así que vamos a ver. El que le genere más emociones es el que vamos a hacer. Sí. Yo creo, ya siento Pero dentro bueno, de mí cuál es, pero ajá. yo creo que también. Sí, Pero aprovecho, amiguis, para recordarles que se suscriban, que le den like, que comenten y que lo compartan. y sí, pues, así que eso. Muchas gracias a todos, todas y todos. Y bueno, chicas que son madres, recuerden que no solamente, por favor, son madres, también eres mujer y eso es lo que importa, ¿ok? Nos vemos en el próximo. Bye.